Señor Dufay, Dufay, su señoría, Dufay. muchas gracias. Es que el francés mío no es bueno, así que está mal. Su señoría, ilustrísima, excelentísima, perdón, con su venia en representación del Fisco de Chile, vengo a solicitar se sirva a acoger el recurso de casación que hemos impuesto en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia, en virtud de la cual se concedió a la señora María Beatriz Fuentes Guarda la suma de 20 millones como indemnización por el daño moral sufrido con ocasión de la muerte de don Iván Palacio Guarda, quien era primo de la demandante. El fisco se ha alzado en casación en contra de esta sentencia en este aspecto civil, única y exclusivamente, en virtud de los artículos 536 y 545 del Código de Procedimiento Penal, y en relación a los 764, 767 y 770 del Código de Procedimiento Civil. Fundamentalmente lo que hemos denunciado, excelentísimo tribunal, es un error de derecho en la sentencia en cuanto en una contravención formal por omisión, es decir, no aplicar la ley en términos concretos, no aplicó la ley 19.123 en su artículo segundo y en distintos numerales que indicamos claramente y por razones de manera clara y precisa. Fundamentalmente, excelentísimo tribunal, en las alegaciones del fisco dice en relación con una excepción que se opuso por esta parte y que a la demanda civil ya señalada de la señora María Beatriz Fuentes Guarda, quien concurre a estrados en su calidad de prima de una de las víctimas. Prima que a la fecha de los hechos tenía la edad de 15 años. Esta prima, excelentísimo tribunal, concurre demandando su daño moral propio y señala que sufrió daño moral producto de estos hechos porque tenía cierta cercanía con las víctimas. El Fisco de Chile opuso lo que se llama la excepción de preterición legal y fundamentalmente señaló que no había legitimación activa para actuar por parte de la prima, toda vez que al encontrarse el presente proceso en una etapa de resolución dentro de lo que se llama la justicia transicional, perdón, esto debía entenderse en un concepto macro, es decir, donde no se acepta, por ejemplo, por parte de la judicatura las excepciones de prescripción civiles puramente formales, porque estamos dentro de un marco de una indemnización de derechos humanos, de una violación a los sistemática de los derechos humanos por agentes del Estado, y las soluciones que se dan a esta situación se dan dentro del marco de esta denominada justicia transicional. Muy tartamudo con esta palabra, su señoría es excelentísima, disculpe. Y en este orden de ideas lo que sostenemos el fisco es que efectivamente en la ley, cuando inicia este proceso de justicia a fin de intentar resolver los problemas derivados de la dictadura militar, lo que ha hecho es preferir a ciertos grupos de personas por sobre otros frente a la reparación que se exige por parte del ordenamiento jurídico internacional y a la que el propio Estado democrático quiso otorgar. Y en este orden de cosas se privilegió ciertos grupos por sobre otros y esta decisión jurídico-política de justicia transicional de acuerdo a los mandatos de los tratados internacionales suscritos por Chile se encuentra plasmada en una ley y es la 19.123 y que esos artículos 22, números 19 a 20, perdón, números 2, fundamentalmente 17 y 18, establecen una suerte de privilegio de ciertas demandantes. Y en este orden de ideas establecemos que una prima de una víctima no está dentro de este grupo que el legislador estimó que era beneficiaria o titular de una acción para proteger o para reparar las graves violaciones a los derechos fundamentales. Ese es el contenido de nuestra casación, excelentísimo tribunal. Creemos que es plenamente aplicable si utilizamos la jurisprudencia en un caso de sus señorías excelentísimas, un tanto más extrema, pero sin lugar a dudas se puede asimilar, que es la del denominado episodio de la moneda, en donde a la señora Montiglio, nieta de una de las víctimas,
esta excelentísima Corte Suprema rechazó la demanda civil por no existir un vínculo tan cercano, no obstante que el de Nieta era cercano, pero no tan cercano a la fecha de los hechos. En este orden de ideas, lo que hemos venido sosteniendo es más o menos lo mismo, aunque las circunstancias suelen ser un poco distintas. ¿Es eso lo que tenemos que alegar, su señora excelentísima? Entendemos que esta doctrina del fisco ha sido de suyo conocida por esta excelentísima Corte y nos remitimos a lo tantas veces delegados por otros colegas y este mismo ante sus señorías. Es lo que podemos celar y solicitamos se sirva a acoger la presente casación. Muchas gracias. Gracias a usted, señora. Puede alegar entonces el abogado señor Joaquín Pereira. Muchas gracias, señor presidente. Con vuestra venia, alego en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitando a esta excelentísima Corte que acoja el recurso de casación interpuesto por mí representada. Excelentísimo Tribunal, tal como se anticipó en la audiencia de ayer, el recurso de casación deducido por esta parte invoca dos errores de derecho al amparo de dos causales distintas. La del numeral primero del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con la cual se denuncia un error de derecho al reconocer la circunstancia minorante de la colaboración sustancial al sentenciado Sangüesa Ross. La segunda causal que se invoca es la causal del número 7 de la misma norma, a través de la cual se sostiene que se ha incurrido por parte del sentenciador de segundo grado en un error de derecho al absolver al encausado Leiva Gutiérrez, incurriendo en una infracción de normas reguladoras de la prueba, específicamente del artículo 488, numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal. Excelentísimo Tribunal, expondré primero los fundamentos de nuestro primer capítulo del recurso de casación y luego pasaré al segundo relacionado con la absolución de Leiva Gutiérrez. Y en relación con el primero, Excelentísima Corte, entendemos nosotros que se ha verificado un error de derecho en los jueces de fondo al reconocer la circunstancia minorante de la colaboración sustancial en el siguiente sentido. Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha discernido que procede esta atenuante, la del artículo 11, número 9, cuando la aportación que ha realizado el sujeto pasivo de la investigación ha supuesto una colaboración en términos tales de que ha aportado antecedentes serios, efectivos, reales, que han ayudado al esclarecimiento del hecho y al esclarecimiento de las intervenciones punibles. Se ha dicho también, excelentísimo tribunal, que la colaboración tiene que ser oportuna y tiene que suponer la aportación de antecedentes desconocidos hasta el momento de su introducción en la causa. De manera más reciente, este criterio judicial se ha expresado en la sentencia que ha hecho referencia el colega del Consejo de Defensa del Estado, la sentencia recaída en la causa La Moneda, Rol 5005 del año 2022, que con fecha 15 de diciembre del año 2023 dispuso en su considerando 25 lo siguiente: acogiendo los recursos de casación deducidos por los querellantes en contra del acogimiento de la atenuante del 11 número 9. Lo que dijo el excelentísimo tribunal en esta segunda sala fue que para acoger la atenuante debe evidenciarse una disposición total, completa y permanente de aportación al esclarecimiento de los hechos en todas las etapas del proceso, en términos tales que los datos transmitidos resulten perfectamente concordantes con los otros antecedentes del proceso, de manera que el órgano jurisdiccional no deba confrontar o concurrir a otras circunstancias para establecer la certeza o no de los datos aportados. Pues bien, excelentísimo tribunal, como mostraré enseguida, los datos aportados en sus diversas declaraciones por Sangüesa Ross no satisfacen el criterio que ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia, sea en su versión más usualmente recurrida, sea también en esta expresión más precisa y pertinente a estos antecedentes. La primera declaración que rola en el proceso del señor Sangüesa Ross está a foja 731 de la causa y corresponde a una declaración del año 2012. ¿Qué es lo que dice el señor Sangüesa Ross?
respecto de la existencia de Miguel, desconoce todo antecedente. Respecto del hecho, lo describe como un enfrentamiento al que concurre el personal de la CNI con el antecedente de que habían recibido una información, una cuestión muy genérica, pero lo describe como un enfrentamiento y señala en el lugar, sitúa en el lugar a dos integrantes de la CNI, a Acevedo y a Caro. Excelentísima Corte, voy a hacer presente de que antes de que se rindiera esta declaración, ya constaba en la causa las declaraciones de Acevedo, a foja 714, en donde se situaba él mismo en el lugar de los hechos, y la declaración de Carlos Pizarro, a foja 627, en donde él mismo se situaba en el procedimiento. Ciertamente decía que no había disparado, pero se situaba ahí. Es decir, esta primera declaración se caracteriza porque desconoce completamente la existencia de Miguel, y porque sitúa en el lugar a personas que ya habían dicho habían estado en el lugar, por tanto, ninguna novedad para el sustanciador, el ministro don Mario Carroza. La segunda declaración, rola fojas 1287 y fue del año 2014. Y aquí sí se produce un cambio, pero también voy a mostrar, excelentísimo tribunal, que este cambio hay que mirarlo con pinzas. En esta nueva declaración, Sangüesa Ross reconoce la existencia de Miguel. Da cuenta de que el operativo se realizó a partir de datos proporcionados por Miguel y sitúa en el sitio del suceso a dos equipos de la CNI encabezados por Caro y por Ávila. Excelentísimo tribunal. Efectivamente, esto representa una variación en pos de aportar antecedentes a la causa. Sin embargo, debe decirse que la existencia de Miguel y su intervención en el operativo ya había sido señalada en el proceso con anterioridad. Si uno mira la declaración de Vázquez Villegas, que rola a fojas 879, con anterioridad a esta segunda declaración de Sangüesa, vamos a ver que lo que él dice es que el operativo fue un diseño, fue diseñado a partir de los datos que proporcionó Miguel, que era un infiltrado que estaba en el sector. O sea, ninguna novedad desde el punto de vista de la relevancia que tuvo Miguel en estos hechos. Y esta situación también había sido introducida con anterioridad a la causa por el agente de la CNI, Muñoz Orellana, quien en la declaración de fojas 1063 señaló que esto había sido una operación de inteligencia en la que participó Sangüesa con Acevedo y que se debió a los datos que había aportado un infiltrado a quien le decían Miguel. Entonces, excelentísimo tribunal, vemos que la gran aportación que efectúa el señor Sangüesa Ross es una aportación que en sus aspectos centrales ya había sido anticipada por otros sujetos y por tanto ya era conocida por el tribunal. Yo tengo que decir, excelentísima Corte, que para el año 2014 ya había sido publicado el libro La Trampa, en donde se detalla con total precisión los antecedentes de esta infiltración. Ya constaba en el proceso las piezas pertinentes y habían prestado declaración testigos presenciales que daban cuenta que esto había sido un montaje, que había sido una ejecución y que se había hecho aparecer como si hubiese sido un enfrentamiento, y estaban estas declaraciones concretas que ya anticipaban lo que dijo el señor Sangüesa Ross. Sin embargo, el señor Sangüesa Ross ni en esta declaración ni en las declaraciones posteriores reconoce un punto capital, que es que el contacto de Miguel en el cuartel de la CNI era él. Él dice que no lo conocía inicialmente, que después dice que lo vio una vez, cuando le encargó su mando ir a contactarse con él. Muy a regañadientes termina declarando eso. Sin embargo, excelentísimo tribunal, 4 agentes de la CNI a lo menos señalan de manera muy clara, nosotros lo precisamos en el recurso, Roldán Olmos, Vázquez Villegas, Muñoz Orellana, Fuentes Pastenes, todos ellos señalan que el agente de la CNI a quien iba a ver Miguel cuando iba al cuartel era Sangüesa Ross. Ya está súper claro, excelentísimo tribunal, cómo es que se genera esta trágica, esta dramática, digamos, historia que es materia de esta presente investigación y el rol que tiene Miguel. Pues bien, Sangüesa Ross, si bien reconoce la existencia de Miguel, nunca reconoce la absoluta vinculación que él tuvo en la ejecución de los hechos a través de Miguel en esta infiltración. Eso nunca lo reconoce y es un punto muy importante. Un segundo punto muy importante, excelentísimo tribunal, que tampoco reconoce el señor Sangüesa Ross,
que es que él direccionó las declaraciones de los agentes de la CNI que prestaron declaración ante la Fiscalía Militar. En los careos que se efectuaron en la causa con Farías Orellana, él niega lo que le dice, lo que imputa a Farías Orellana, uno de los agentes de la CNI condenado en esta causa que concurre a declarar a la Fiscalía Militar. Sangüesa Ross no es capaz de aceptar que él, además de ser el contacto con Miguel, él también fue quien direccionó las declaraciones de los agentes en la Fiscalía Militar. Es una colaboración sustancial, excelentísimo tribunal. Yo quiero alumbrar sobre un último aspecto sobre esta materia y que dice directamente en relación con la exposición que hizo el colega Murat el día de ayer respecto de que la gran aportación que había hecho el señor Sangüesa Ross fue la identificación de Miguel. Excelentísima Corte. Efectivamente, de Miguel se tenía el nombre, se tenían descripciones, no se tenía la identidad de la persona. ¿Cómo es que se da con la identidad de la persona? ¿Tuvo algún papel que ver en esto el señor Sangüesa Ross? El ministro Carroza generó un cuaderno separado para seguir investigando la identidad de Miguel. Y ahí ocurre, en ese cuaderno separado que luego se agrega a la causa, que aparece a foja 95 a finales del año 2015, una persona que formó parte de este grupo de pobladores y de jóvenes que fueron reclutados por Miguel y que cuenta que teniendo muchas dudas acerca de si Miguel era un infiltrado, ella en un momento vio su cédula de identidad y registró el nombre. Y el nombre que registró fue Jorge Rivas Arancibia. Con esa información el tribunal ofició al registro civil, el registro civil envió foto e identidad completa de esta persona y se le realizó una diligencia de reconocimiento fotográfico. Y ella lo reconoció en 100%. Otro testigo del mismo grupo, Ronaldo Quintero, hizo lo mismo, reconoció en un 100%. Otra testigo, Loreto Trujillo, en un 90%. Otro testigo, Carlos Moreno, en un 90%. Recién entonces aparecieron los agentes de la CNI a quienes se le exhibió la fotografía. Y ahí Muñoz Orellana reconoce en un 70%, 60%, el Roldán Olmos en un 70% y Sangüesa Ross reconoce en un 100%. Es en ese momento en donde aparece la contribución de Sangüesa Ross a reconocer la identidad. Y luego de estos reconocimientos fotográficos se realizan careos, con todos los testigos que he señalado y también con los 4 agentes que previamente mencioné y que están en el recurso como agentes que dicen que Sangüesa Ross se reunía con Miguel. Todos reconocen en el careo con plena certeza quién era Miguel. El último que participa en el careo es Sangüesa Ross. Entonces, excelentísima Corte, la gran aportación de Sangüesa Ross, ¿cuál fue? Yo diría que son 2 colaboraciones respecto a las cuales él puede atribuirse una incidencia. Una, a la que voy a hacer referencia en la segunda capítulo de nuestro recurso, que dice relación con la información de que Leiva Gutiérrez fue quien autorizó, previamente ordenado por su subordinado, por Levy, el viaje a título de premio que realizó Rivas Arancibia a Panamá en razón de la colaboración que había hecho en estos hechos y en otros. Ese es un dato que él introduce en la causa. Un segundo dato que él introduce en la causa y que después corroborado, la existencia de una reunión previa de coordinación 28 horas antes del hecho en el que participa Acevedo y otros oficiales. Esas son, creo yo, objetivamente las 2 aportaciones que realizó Sangüesa Ross en el contexto de declaraciones que fueron cambiando y en las que negó sistemáticamente aspectos cruciales que comprometen la intensidad de su vinculación con estos hechos. A juicio nuestro, excelentísimo tribunal, en estas condiciones no se ha satisfecho el criterio judicial y doctrinario para reconocer la colaboración sustancial y en ese sentido, en esa medida, los jueces de fondo han incurrido el error de derecho que se denuncia a través de nuestra primera causal en el recurso de casación. Paso ahora al segundo capítulo, a nuestra segunda causal de casación. Como ya anticipé, nosotros denunciamos que la absolución cursada con voto dividido por la 4ª Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones del señor Leiva Gutiérrez ha sido realizada con infracción de normas reguladoras de la prueba, específicamente del artículo 488, numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal. Excelentísima Corte, si uno atiende al razonamiento que proporciona la Ilustrísima Corte al absolver a Leiva Gutiérrez en los considerandos
2 y 3 de la sentencia impugnada. ¿Qué es lo que uno va a reconocer? Va a reconocer que hay dos fundamentaciones. Una primera fundamentación que descansa en la identificación de cuál es el motivo por el cual el ministro instructor condenó a Leiva Gutiérrez, y allí se dice, se lo condena por haber sido director general de la CNI y por haber estado presente el día de los hechos en el cuartel con esa función, por haber desempeñado esa función el día de los hechos, director general de la CNI. Sin embargo, dice el tribunal de segundo grado, no se enuncian cuáles fueron los actos que lo hagan acreedor de la condena que se le impone. Esa es una línea de fundamentación. La segunda línea de fundamentación pasa por desarrollar la siguiente perspectiva. La perspectiva de que el perfil que tuvo como director general de la CNI el señor Leiva Gutiérrez era un perfil que en palabras de la Corte se puede definir como de administrador, que tuvo como mandato cerrar la CNI y que durante su ejercicio no se realizaron actividades operativas. Nuestro recurso, tal como lo voy a desarrollar ahora, incide en la primera fundamentación que da la Ilustrísima Corte. De todos modos, quisiera muy brevemente hacer un comentario acerca de esta segunda fundamentación. A juicio nuestro, esta segunda fundamentación incurre en una suerte de contradicción en los términos, en el sentido de que se trata de decir que el director general de la CNI, durante su ejercicio, periodo en el cual se verificaron los hechos en materia de la presente investigación, que comprenden una infiltración, un operativo de gran escala, con varios equipos, casi con toda la unidad antisubversiva metropolitana comprometida en los hechos, sostiene el sentenciador de segundo grado que el director de la CNI, durante su periodo, eliminó todas las actividades operativas, en una sentencia que condena a todos los subordinados del director que habría liderado una gestión donde no se realizaba una actividad operativa por una tremenda actividad operativa. Como fundamentación, nos parece a nosotros que es especialmente compleja y deficitaria. Voy ahora, excelentísimo tribunal, al desarrollo de cómo es que nosotros identificamos el error de derecho en infracción a normas reguladoras de la prueba. Un aspecto central de la decisión de condena, excelentísimo tribunal, del ministro don Mario Carroza, tal como lo expone en el considerando 11º de la sentencia de primera instancia, es la siguiente afirmación. La participación de Leiva Gutiérrez se acredita por la estructura de mando, él era director de la CNI, pero también porque, o por la circunstancia, así es la expresión que realiza el ministro Instructor, por la circunstancia de que la unidad antisubversiva dependía directamente de él. Esto es un punto clave, excelentísimo tribunal, soslayado por el sentenciador de segundo grado, que se queda solamente con la cuestión formal de que Leiva Gutiérrez era el director general de la CNI, tal como establece la evidencia reunida en la causa, cuya omisión constituye la infracción a las normas reguladoras de la prueba que ahora detallaré. El Leiva Gutiérrez no solamente era director general, sino que como director general tenía bajo él tenía bajo él la unidad antisubversiva que dependía directamente de él, y quien opera en estos hechos es la unidad antisubversiva. Eso lo coloca en una relación funcional con los hechos y de dependencia orgánica con los hechos que es de la mayor relevancia. Esto fue obviado por el sentenciador de segundo grado, y en esa misma medida nosotros identificamos que los antecedentes probatorios que permitieron al ministro instructor hacer la afirmación que realiza, permiten impugnar la sentencia a través del causal de nulidad que hemos desarrollado. En el recurso señalamos distintos antecedentes, voy a decir solamente los principales para no abundar con demasiada prueba en esta audiencia. Un antecedente muy importante es la declaración que rola a fojas 1037 de Derpich Miranda. Derpich Miranda era, para el año 1989, el subdirector de la CNI. Estaba abajo Leiva Gutiérrez y arriba de las estructuras operativas. ¿Y qué es lo que dice Derpich Miranda? Dice que para el año 1989 la única unidad operativa de la CNI era la unidad antisubversiva, que estaba al mando de Levy y que dependía directamente del director Leiva.
Eso dice el subdirector de la CNI. Un antecedente que es también muy relevante, que corresponde a la declaración que rola Fojas 1302, que proviene de quien estaba a la fecha a cargo de la unidad regional de la CNI, el señor Raúl Rojas Nieto. ¿Qué es lo que dice Raúl Rojas Nieto? Él dice que la información que reunía y procesaba las unidades regionales de la CNI que él comandaba era remitida al Estado Mayor de la CNI y que el Estado Mayor de la CNI entregaba esta información al director general Leiva, que él decidía en base a esa información qué se hacía. Nuevamente, excelentísimo tribunal, vemos ya a nivel de estructura regional, lo mismo que a nivel de la estructura metropolitana, que la información que recibían o que obtenían las unidades operativas y que permitía la toma de decisiones era transmitida directamente o bien a través del Estado Mayor al director, quien tomaba las definiciones y de quien dependían estas unidades operativas. Parece también relevante, excelentísimo tribunal, la declaración de Fojas 2604 de Sangüesa Ross, en donde explica que como premio a los aportes realizados a las operaciones de la CNI por parte de Rivas Arancibia, Ledi, el comandante de la unidad antisubversiva, ordenó que se pagara o se financiara o se permitiera a Rivas Arancibia ir de viaje a Panamá. Y que esa viaje a Panamá, dado como premio por las labores realizadas, fue autorizado por el señor Leiva Gutiérrez. Nuevamente observamos a Leiva Gutiérrez entonces en conocimiento de la actividad operativa de sus subordinados y específicamente en conocimiento de la actividad realizada por Rivas Arancibia. El mismo, excelentísima Corte, el mismo Leiva Gutiérrez, si bien descarta que en su periodo se hubiesen realizado actividades operativas y resalta que la unidad antiterrorista o antisubversiva Su señoría, disculpe, no se escucha al colega Joaquín Pereira. Señor presidente, los distintos jefes de unidades y de brigadas. Excelentísimo tribunal. Los hechos en materia de esta investigación comprenden una infiltración de largo aliento espantosa porque supuso que un infiltrado promovió en jóvenes, muchos de ellos familiares de presos políticos, de gente que había sido exiliada, se embarcara en una lucha contra la dictadura en unos términos muy intensos, con el solo propósito de, como ocurrió en este caso, emboscarlos y darles muerte, al menos en este caso. O sea, es una operación tremenda, que tomó tiempo y que en su consumación final, en el mes de abril del año 1989, supuso un despliegue mayor. 4 o 5 o 3 o 4 equipos de la CNI, de acuerdo con las palabras de Sangüesa Ross, toda su unidad estaba involucrada. Es razonable y lógico que el director de la CNI no supiera esto. Esa es la pregunta que se hace el ministro don Mario Carroza en el considerando 11º. ¿Resulta razonable y lógico pensar que todo esto fue hecho a espalda del señor Leiva Gutiérrez? Nosotros creemos que no, excelentísimo tribunal, pero además en nuestro recurso recogemos un punto que es muy importante y con esto ya voy avanzando hacia el final de mi exposición. La imputación que se formula por parte del sentenciador de primer grado al señor Leiva Gutiérrez se mueve entre la autoría inmediata del 15 número 2 y la responsabilidad por mando. Nosotros en el recurso desarrollamos los parámetros de la responsabilidad por mando, la responsabilidad del superior jerárquico en base a la sentencia dictada por la Corte Penal Internacional en el caso Bemba. Sin embargo, también citamos la sentencia de este excelentísimo tribunal recaída en los autos roll 14.594-2019, una sentencia del año 21, de octubre del año 21, en donde esta excelentísima Corte hace suyo y reseña la jurisprudencia
de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos respecto de la responsabilidad del superior jerárquico, y aquí son 3 los puntos claves. El superior jerárquico, la existencia de un vínculo de subordinación entre el superior jerárquico y el ejecutor. Segundo, el conocimiento o conocimiento implícito por parte del superior jerárquico de que se iba a cometer un crimen, de que se estaba cometiendo el crimen o de que se lo había cometido. Y tercer elemento, la omisión por parte del superior jerárquico de adoptar las medidas necesarias y razonables para impedir que el crimen se cometiera o para castigar al responsable. Estando acreditado, como está acreditada la posición de superior jerárquico de Leiva Gutiérrez, su comunicación directa con la estructura operativa que interviene en los hechos, el hecho de que no hizo nada para impedirlo, el hecho que no hizo nada para castigar a los responsables, nosotros creemos que es de perogrullo concluir de que él sabía todo lo que estaba pasando, pero inclusive si es que no hubiera sabido, él debió saberlo. Porque la estructura, la imputación de la responsabilidad del superior jerárquico es una imputación por omisión y hace descansar en el superior jerárquico deberes especiales de supervigilancia. Así que entendemos nosotros, excelentísimo tribunal, que los errores vinculados con la total omisión de antecedentes probatorios claves para determinar un punto absolutamente central de la imputación que hizo el Tribunal de Primera Instancia respecto de Leiva Gutiérrez por parte del sentenciador de segundo grado configuran el hierro jurídico que específicamente se reclama a través de la causal del número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y en ese sentido hace procedente el recurso de casación. Paso ahora, excelentísima Corte, a 2 cuestiones que son formularias. La primera es que se trata, los hierros jurídicos que hemos denunciado son hierros que influyen sustancialmente en los dispositivos del fallo, puesto que se han traducido en relación con la colaboración sustancial en la rebaja de un grado de la pena que debió imponerse a Sangüesa Rossi respecto de Leiva Gutiérrez, se traducen en la dictación de una sentencia absolutoria. Segundo punto, la ley que concede el recurso. Ya señalé cuáles son las causales que hemos invocado, pero quisiera hacer con muchísimo respeto, excelentísima Corte, quisiera hacer una mención a propósito de la causal del número 7. Este excelentísimo tribunal ha reconocido, esto en términos generales, porque caso a caso los tribunales resuelven caso a caso, pero en términos generales este tribunal ha reconocido la aptitud de la invocación de la sola causal número 7, señalando las normas reguladoras de la prueba que han sido infraccionadas como un vehículo apto para solicitar la nulidad, la casación de una sentencia que hubiera absuelto a un condenado. Y esto ha sido así en los siguientes roles que menciono con muchísimo respeto al tribunal. Rol 23.086 del año 2014, rol 24.045 del año 2015, rol 8.572 del año 2019, rol 24.292 del año 2020, rol 144.242 del año 2020 y rol 5.540 del año 2022, una sentencia que fue dictada el presente año. Entonces, excelentísimo tribunal, pedimos que se acoja nuestro recurso y que se dicte una sentencia de reemplazo que desde luego, manteniendo las decisiones de la sentencia recurrida, innove condenando a Leiva Gutiérrez a las máximas penas establecidas por la ley por su participación como autor de los delitos en materia de la presente investigación, y también condenando a Sangüesa Ross sin el beneficio de la colaboración sustancial. Antes de terminar, excelentísimo tribunal, voy a hacer solamente 2 observaciones respecto de 2 recursos deducidos por las defensas. Primero, el recurso de casación en el fondo, deducido por la defensa del señor Rivas Arancibia, es absolutamente improcedente desde el punto de vista de su formulación. Se pide a través de 3 causales la nulidad de la sentencia, la número 1, la número 2 y la número 7. No hay ninguna jurisprudencia más establecida en materia de incompatibilidad de las causales que la incompatibilidad entre las causales 1 y 2. Y por tanto, aquí hay un hierro en la formalización severo. Pero también el recurso pide, a través de la formulación subsidiaria de causales, y está
esta máxima judicatura ha señalado en reiteradas ocasiones la improcedencia en un recurso de derecho estricto de peticiones subsidiarias. Por estas razones de carácter puramente formal entendemos que debe ser rechazado. Un segundo defecto formal muy notorio, queremos hacerlo valer. La señora relatora en la completa relación ya hizo mención de ello, pero no queremos terminar sin subrayarlo. Y esto dice relación con el recurso del señor Acevedo, porque el recurso argumenta bajo las causales números 1 y 7 del Código de Procedimiento, del 546 del Código de Procedimiento Penal, como si quisiera pedir la absolución y finalmente en el petitorio contrario al desarrollo del recurso pide que se apliquen los beneficios de la ley 18.216. En esos términos, con un petitorio de esa índole, con esa fractura entre el desarrollo del recurso y el petitorio, creemos que no puede prosperar. Dicho esto, agradezco a esta Santísima Corte que haya tenido tiempo para escuchar. Bien, gracias, abogado. A ver, la abogada Ñeco, señora Ñeco, señorita, ¿usted va a alegar 40 minutos o va a alegar un poco menos para escuchar su Sí, alegato? su señoría, sí Dígame. estoy en condiciones de reducir mis alegatos. Ya, entonces la escuchamos. Muchas Ah. gracias, señor presidente. Con la venia de sus señorías excelentísimas, alego el presente recurso de casación en el fondo en representación del señor Juan Farías Orellana, condenado en la presente causa a la pena de 15 años y un día por su participación en calidad de autor en los homicidios de las víctimas de estos autos, los señores Iván Palacios y Eric Rodríguez. Recurso, sus señorías excelentísimas, que como bien refirió la señorita relatora, hemos fundado las causales de los numerales 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que la sentencia de segunda instancia, a nuestro parecer, vulnera las normas reguladoras de la prueba al establecer, por medio de presunciones mal configuradas, conductas respecto al señor Farías que no son como las establece el sentenciador y con ello decide entonces erradamente desconocer o rechazar el reconocimiento de determinadas atenuantes que conforme precisamente a los hechos que se encuentran probados son absolutamente procedentes. Puntualmente nos referimos a aquellas establecidas, señorías, en el artículo 103 del Código Penal y la más importante, aquella del artículo 211 del Código de Justicia Militar. ¿Y por qué digo que esta última es la más importante? Porque a pesar de haberse acreditado en el proceso por suficiente prueba, ¿cuál fue el actuar de mi representado? Actuar que, como hemos venido sosteniendo a lo largo de este juicio, se encuentra en aquella hipótesis que dispone el artículo 211 para entender que se favorece esta atenuante. El Tribunal de Segunda Instancia igualmente la desestima, desconoce que mi representado haya actuado realmente en cumplimiento de una orden de su superior jerárquico y en consecuencia lo condena a una pena mucho más gravosa en contravención con lo que ya se había decidido por sentencia de primera instancia. Entonces, señoría, entrando a lo denunciado en nuestro recurso, primer error de derecho en el que incurre el fallo impugnado, rechazar la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar. Eso, señoría, en el considerando quinto de la sentencia que se impugna, donde para rechazar la atenuante mencionada, la ilustrísima Corte señala, y esto en resumen, que no concurre esta atenuante si se considera que no se ha acreditado que la participación en estos delitos haya sido en cumplimiento de un cometido netamente militar por órdenes recibidas de su superior jerárquico. Por el contrario, dice la Corte, actúan previo concierto como un miembro más de la Central de Inteligencia en la articulación de una operación destinada a dar muerte a opositores del régimen militar y por esa razón entonces se desestima la petición que formula esta defensa en orden a que concurra en favor de mi representado esta atenuante. Decisión, su señoría, que ya parte en una equivocación y que es entender que mi representado formó parte de un todo, de una organización prácticamente a la par de todos sus miembros, como si la Central Nacional de Informaciones, la CNI, no hubiera sido para aquella época un órgano jerarquizado. Cuando bien saben sus señorías excelentísimas, la CNI tenía una estructura militar claramente definida, donde habían superiores y donde, por cierto, habían funcionarios de menor rango, como era el caso de mi representado. Y eso es precisamente lo que reconoce el ministro Mario Carroza, que fue quien instruye esta causa, ¿verdad? Y que en razón precisamente ese antecedente probado,
es que toma la decisión diametralmente opuesta a la de la Ilustrísima Corte, determinando en el considerando 44º que se reconoce esta atenuante en favor de mi representado porque sí se probó en autos que las órdenes fueran dispuestas por el alto mando de la CNI. Existió un mandato terminante, dice el ministro, de los oficiales que mantenían el mando de este cuartel, que eran Leiva y Acevedo, y que sus dirigidos debían cumplir y transmitir. Y eso hace imperativo para el ministro reconocerles esta atenuante a los encausados Caro, Rivas, Sangüesa y a mi representado, el señor Farías. Esa decisión, su señoría, se ajusta a derecho, se ajusta al mérito del proceso. Ya pudimos escuchar de voz de la relatora cómo es que ocurre estos hechos, cuál es finalmente la dinámica en la que ocurre la muerte de las víctimas de estos autos. Muertes en las que, insisto, no interviene mi representado porque, según lo señala la misma sentencia, ese día el señor Juan Farías únicamente concurre al lugar de los hechos por órdenes de su superioridad y como chofer de uno de los 3 vehículos que llega cerca del lugar de los hechos. Y en ese sentido es importante, su señoría, recordar que mi representado no era agente operativo de la CNI. El señor Juan Farías, tal como lo señaló también la relatora en audiencia pasada, era gasfitter del cuartel, era empleado civil en esa época, que después con el tiempo se le da la oportunidad de cumplir funciones como chofer para los funcionarios de ese cuartel. Y es en ese contexto, su señoría, que recibe una orden primitiva propia del servicio en esa época, por lo demás, que era apoyar rondas en el sector donde finalmente ocurren estos hechos, y que ya luego por radio él recibe una segunda orden que es de concurrir a un procedimiento al cual había que apoyar. Y eso fue lo que hace entonces, junto con otros 2 agentes, que eran Víctor Caro, de la PDI, y Pablo Vargas, del Ejército. Ahí se dirigen hacia la intersección de las calles Radal con San Pablo, cuando llegan al lugar, escuchan gran cantidad de balazos, ven mucho movimiento de gente, y por eso, deciden desviarse para poder estacionar a unos metros del lugar. Ahí descienden del vehículo 2 de sus acompañantes, quedando mi representado a cargo del vehículo, era el chofer. Pasan unos 15 minutos, refieren sus declaraciones, vuelven sus acompañantes y le refieren que en este tiroteo que escucharon habían muerto estas 2 personas. Eso es lo que existe en el expediente. No hay ningún testigo que acredite lo contrario. No existe un solo testigo que se indique a mi representado como uno de los agentes que efectuó los disparos aquella noche. No los hay. Excepto la declaración de Sangüesa Ross, que difiere en su versión con la entregada por mi representado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso aquí? Y eso también lo menciona en el fallo y por eso me hago cargo de ello. Y algo también hizo alusión el colega Pereira recién en las alegaciones realizadas. Existe una declaración primitiva del año 1989 que fue realizada por mi representante ante la Fiscalía Militar de la época. Y en esa, él señala que, por instrucción de quien fue su superior jerárquico en esa época, que era el señor Sangüesa Ross, mi representado narra una dinámica de los hechos en la que finalmente dice que él se ve involucrado. Es la versión que se le reprocha hoy día y que fue la instruida para declarar en aquella época por su superioridad. Pero ¿qué pasa? Que años después, cuando es interrogado nuevamente por estos mismos hechos, ahora a propósito de la investigación seguida por el ministro Carroza, mi representado por supuesto que se desdice y cuenta la verdad de lo que pasa. Y a Fojas 1254, él señala expresamente que no ratifica la declaración que presta ante la Fiscalía en esa época, porque el jefe operativo del cuartel de esa época, y lo menciona como Ramiro Droguet, que ya sabemos era Arturo Sangüesa, lo pauteó antes de asistir a esta Fiscalía. Y que no solo lo habría pauteado a él, sino que también a Víctor Caro, y Pablo Vargas, que eran los otros 2 funcionarios que iban en el vehículo. Y eso fue también lo que hace mención el colega Pereira, ¿no es cierto?, a propósito de esta colaboración que parece no ser tal respecto al señor Sangüesa. Y eso queda acreditado en el mismo expediente de su señoría también cuando el señor Víctor Caro, a Fojas 639 y siguiente, y que después lo ratifica también a Fojas 908 y siguiente, señala que esto es efectivo, que él declara ante Fiscalía Militar en esa época por instrucción directa de Acevedo y luego de Arturo Sangüesa, quien era el jefe operativo de la CNI en ese entonces. Por eso sostenemos que yerran los sustanciadores, su señoría, al configurar estas presunciones como de autoría a partir de esta primera declaración que no es ratificada en estos autos.
y de presumir primero que mi representado participa, ¿no es cierto?, de manera directa en la muerte de estas personas, cuando ya sabemos que no es así, y luego que cualquier actuar que se le quiera reprochar lo habría hecho sin mediar orden alguna de su superioridad. Y por eso creemos que se vulneran las normas reguladoras de la prueba en ese sentido. Porque lo que sí existe en la causa son todos estos testimonios que permiten tener por acreditado que ese día Juan Farías actúa únicamente como chofer de uno de los vehículos o grupos que llega al lugar. De hecho, es el último equipo que llega al lugar porque ya habían otros dos en el lugar de los hechos y por lo tanto él no participa en el tiroteo ni en los disparos a estas dos víctimas de estos autos. Por lo tanto, su señoría, siendo ese el contexto o la dinámica en que se desarrollan estos hechos, es absolutamente necesario, para entender que concurre aquí la atenuante que venimos señalando, hacer esta distinción entre quienes actúan directamente en el homicidio de las víctimas, quienes participan en este tiroteo o enfrentamiento o emboscado, celada, como quiera llamársele, y quienes solo incurren en esta acción ilegal, como se ha determinado, de concurrir al lugar en apoyo por instrucción expresa de su superior, pero que no toman parte directa en el homicidio, como sería el caso de mi representado. Y eso es importante, señoría, porque no olvidemos que aquí se le está condenando a mi representado como autor del uno, en circunstancias que él no intervino en los homicidios. Ya sabemos que la actuación del señor Farías se resume en cumplir en acudir al lugar, subirse y conducir el vehículo transportando al personal de la CNI, saber que ocurrió en ese lugar una balacera con los resultados que ya conocemos y de haber concurrido a declarar ante la Fiscalía Militar de la época por instrucciones directas de su superior directo en esa época. O sea, aquí el señor Farías se ha visto envuelto en estos hechos únicamente por cumplir con la orden de su superior. No es de otra manera. Si aquí sabemos, su señoría, está claro que Juan Farías no tenía mando alguno dentro de la CNI, era empleado civil, no dio la orden de ejecutar a las víctimas, no estuvo a cargo de la operación, no tuvo conocimiento de ella ni en el momento ni previamente para su planificación, no participa activamente en dicho enfrentamiento porque llega después. Y aquí reitero, él no era agente operativo, su señoría. Y prueba de eso es que no existe ningún otro proceso pendiente ni condenas anteriores a su respecto. Por eso, su señoría, es que sostenemos que debe reconocerse esta atenuante del artículo 211 porque concurre absolutamente en cuanto a haber actuado cumpliendo una orden de su superior. Si aquí el único que cumple órdenes, su señoría, sin duda que es el chofer y cumple órdenes del servicio porque recibe órdenes directas de su jefatura, a diferencia de lo que sostiene la Ilustrísima Corte, porque la CNI, como en toda estructura militar, habían jefaturas, habían altos mandos, y los altos mandos, sus señorías excelentísimas, están absolutamente reconocidos en la causa. Acevedo, comandante de brigada, Leiva, brigadier al mando de la unidad antisubversiva, Sangüesa, jefe operativo, Ávila y Caro, jefes de equipo ese día, y mi representado, el chofer. Por eso insisto, sus señorías excelentísimas, si hay alguien a quien no puede desconocerse, le digo, esta atenuante de cumplimiento de órdenes, es al chofer, es a Juan Farías. No es posible que hoy día mi representado esté arriesgando una pena más alta que aquella dispuesta en estos autos a su jefe directo. Una pena más alta que la dispuesta a quien le dio la orden de concurrir al lugar. Y eso, su señoría, debe subsanarse por esta excelentísima sala. Por eso, incluso aún cuando se decidiera rechazar el presente recurso de casación, por cualquiera sea la fundamentación que estimaren vuestras señorías excelentísimas, podrán, haciendo uso de sus facultades, casar de oficio la sentencia impugnada, disponiendo que, de acuerdo al mérito del proceso, de lo que señala la misma sentencia, se encuentra acreditado tanto la jerarquía como la orden que cumple finalmente mi representado ese día, y con ello rebajar la pena como efecto directo del reconocimiento de esta atenuante del artículo 211. Porque claro, ahí es donde adquiere valor lo dispuesto por esta norma. Porque sí, aquí se cometió el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas por un superior jerárquico. Entonces, como sabemos, su señoría, basta la comprobación de la orden y de la jerarquía para hacer aplicable esta atenuante, y ambas circunstancias están demostradas ampliamente en el expediente respecto de mi representado. Y segundo, su señoría, y último error, con esto ya voy terminando, de lo que hemos denunciado en nuestro recurso, que es no reconocer la atenuante del artículo 103 del Código Penal, mal llamada mera prescripción o prescripción gradual. Y no me extenderé mayormente, su señoría, en estas alegaciones. Primero, en razón del tiempo, me comprometí a reducir mis alegaciones.
Luego, porque ya en audiencia pasada el colega Maximiliano Murat hizo también apreciaciones respecto de esta atenuante y por sobre todo su señoría porque esta defensa conoce ya cómo fallan sus señorías excelentísimas, varias de vuestras señorías excelentísimas en ese sentido, porque habitualmente se alega la infracción del artículo 103 en este tipo de causas y entendemos que quizás muchos de ustedes no son partidarios de reconocer esta atenuante, pero no por ello vamos a desconocer que es absolutamente procedente, porque no existe impedimento legal para reconocerla. Todas sabemos que la naturaleza de la mea prescripción no es la misma que la de la prescripción propiamente tal, ¿cierto? Eso es una evidencia insoslayable, pero el fallo que se impugna incurre en error de derecho al tratarlas como iguales. O sea, en el fallo se rechaza la prescripción y con ello también rechaza la mea prescripción bajo esta lógica errada a nuestro juicio de que la media prescripción no opera porque no operaría la prescripción, ¿verdad? Y eso nos parece un razonamiento errado. Sabemos, su señoría, que la razón por la cual estos delitos particularmente no prescriben es para que ellos sean investigados. Es decir, que independientemente del tiempo que pase, igual se investiguen. Y eso se ha logrado, eso es una realidad. En cambio, la razón que hay de fondo para poder aplicar una circunstancia como es la media prescripción no es otra que aplicar una penalidad ajustada, atenuar la pena en casos en que se juzgue una persona con una evidente falta de proximidad temporal entre el momento en que se comete el hecho y el momento de su juzgamiento, como está siendo el caso. Y eso se encuentra absolutamente, su señoría, asentado en diversas normativas, incluso internacional, aplicable al caso de Marras y a la que ya hizo mención en extenso, como dije, el colega Murat al día de ayer y a la que, por cierto, adhiero absolutamente. Y por lo tanto, solo agregar, su señoría, que no podemos olvidar el hecho de que la media prescripción es una norma que resulta ajustada a derecho, al derecho internacional, con ella se reconoce el principio de humanidad, aquí estamos juzgando a una persona adulto mayor, que como dije arriesga una pena de 15 años, sus señorías excelentísimas, una sanción injusta en razón a las circunstancias que ya hemos descrito a propósito del primer error de derecho denunciado y por lo tanto hoy día existiendo este alejamiento temporal indiscutido del que hemos estado hablando, este tratamiento a estas personas adultos mayores cobra relevancia bajo el principio de humanidad en la aplicación de la pena, aún en este tipo de causas y aún respecto de este tipo de condenados. Por tanto, su señoría, dando término a mis alegaciones, minutos menos de los que he solicitado, es que solicito respetuosamente a este excelentísimo tribunal se acoja el presente recurso de casación en el fondo en favor del señor Juan Farías Orellana, anulando la sentencia impugnada en aquella parte que nos importa, ¿verdad? Y en su lugar se reconozcan en favor de mi representado las atenuantes del artículo 103 y por sobre todo aquella del artículo 211 del Código de Justicia Militar, su señoría, por encontrarse absolutamente acreditado en autos que cualquiera sea el actuar que se quiera reprochar respecto del señor Juan Farías fue sin duda en cumplimiento de orden de su superioridad militar. Es cuanto puedo alegar, su señoría. Bien. Muchas gracias, abogado. Bueno, vamos a suspender la audiencia entonces y se va a reanudar el próximo lunes, después de las causas agregadas. Su Según el señoría, orden- Sí, perdón, autorización para no comparecer el día lunes, que tengo otras cuestiones sí, públicas que sí. atender. No hay Muchas gracias. problema, señor abogado. Su señoría, si es posible también solicitar lo Claro, mismo. por supuesto. Muchas gracias, señor Muchas, presidente. muchas Ya. gracias. Buen fin de semana a Buenas todos. tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes.